El momento en que Lucy Ramsey bajó del coche de la etapa que venía hacia el este en Calbell, Kansas, en la primavera de 1878, tiró una caja de clavos de hierro del porche de la tienda general con su baúl, envió 3 gallinas a la calle y, sin embargo, logró verse como si fuera dueña de cada centímetro de tierra que pisaban sus botas. Wallace Crawford, apoyado contra la pared de la oficina de correos con los brazos cruzados y la mandíbula tiesa como piedra tallada, vio cada detalle. Calbell no era un pueblo indulgente. Se asentaba en el borde sur de Kansas como un desafío escrito con polvo y viento. Era un terminal de rutas de ganado donde los hombres llegaban duros y se iban más ricos o enterrados. Las calles olían a caballo, cuero y ambición, y los que sobrevivían allí llevaban su dureza como armadura. Louis Crawford había vivido en ese valle sus 32 años completos. Había nacido en una triste casa a 2 millas al este cuando su madre llegó al oeste con nada más que una Biblia y un corazón obstinado. Y se había convertido en el tipo de hombre que dice menos de lo que piensa y piensa más de lo que la mayoría sospecha. Manejaba la operación ganadera más grande del valle, el rancho Crawford, que abarcaba 4,000 acres de buen pasto y mala suerte en igual medida. Había construido cada poste de cerca él mismo. Había enterrado a 2 vaqueros en los últimos 5 años, uno por una serpiente de cascabel y otro por una fiebre que avanzaba más rápido que un caballo. Había negociado derechos de agua con hombres que llevaban pistolas a la mesa de negociaciones y había ganado cada vez sin desenfundar la suya. No se impresionaba fácilmente porque había visto demasiadas cosas salir mal para confiar en algo que pareciera correcto a primera vista. Su capataz, un hombre robusto llamado Orobrex, que había estado con Nues desde antes de la última guerra ganadera, le había dicho 2 semanas antes que una mujer venía de St. Louis para ocupar el puesto de maestra en la nueva escuela. El Consejo Municipal finalmente, después de 4 años de disputas, había logrado terminar. Louis no dijo nada porque no veía razón para hacerlo. Una maestra era asunto del pueblo. Él tenía ganado que manejar. Una cerca al sur que necesitaba reparación y una disputa por agua con la familia vecina Dunore que silenciosamente escalaba de cartas a algo que podría volverse considerablemente menos silencioso. Así que no había planeado estar frente a la oficina de correos ese martes por la tarde cuando llegó la etapa. Solo había ido a recoger una carta del registro de tierras en Dutch City que se había retrasado 3 semanas. Y ya estaba irritado por la demora, lo que hacía que su expresión fuera incluso menos acogedora de lo habitual, lo cual es decir bastante, porque la expresión habitual de Louis Crawford era del tipo que hacía que los vaqueros nuevos pensaran 2 veces antes de hacerle una pregunta. Tenía la carta en la mano y ya se estaba dando la vuelta para irse cuando se abrió la puerta de la etapa y Lucy Ramsey bajó. Tenía 26 años, con cabello castaño rojizo oscuro que el viento comenzó a desordenar de inmediato, y ojos verdes que se ocupaban de absorber todo a su alrededor con una franqueza que la mayoría reserva para mirar mapas. Llevaba un vestido de viaje práctico de color azul profundo, y tenía un baúl grande de cuero, una bolsa de viaje, 2 cajas de madera y lo que parecía ser una biblioteca personal considerable envuelta en hule y cuerda que el conductor de la etapa estaba forcejeando por descargar. Se acercó al conductor, le dijo algo que lo hizo reír a pesar de sus esfuerzos, y luego ella misma agarró un extremo de una caja y lo ayudó a bajarlo al suelo con una eficiencia que sugería que no le interesaba en lo más mínimo que la trataran como a alguien que no pudiera levantar cosas. Fue en medio de este proceso que la esquina de su baúl giró y golpeó el borde del porche de la tienda general, lo que hizo caer los clavos al suelo, lo que asustó a las gallinas de la vieja señora Hall, quien las tenía encerradas demasiado sueltas cerca del costado de la tienda, lo que resultó en un breve y caótico estallido de plumas y cloqueos que interrumpió media calle y llamó la atención de todos en ella. Lucy Ramsay dejó su caja, se enderezó, miró los clavos esparcidos, miró las gallinas que huían, miró la expresión de disculpa en el rostro del conductor y dijo claramente y sin ningún rastro de angustia: recogeré las gallinas si alguien puede indicarme la mujer que las posee y un martillo para arreglar estos clavos. Luis no se había movido. La observaba como observaba todo, en silencio, con una atención que la mayoría nunca notaba ni sospechaba. Vio la forma en que no se inmutó ante el caos que había causado accidentalmente.
Vio que ya estaba resolviendo problemas en lugar de disculparse en medio de la situación. Vio que cuando un vaquero que pasaba se ofreció a recoger las gallinas, ella le agradeció sinceramente y luego tomó el martillo que estaba allí, en el borde del porche, y comenzó a recoger los clavos esparcidos ella misma, trabajando con manos rápidas y prácticas. No era un hombre que se impresionara fácilmente. Se dijo a sí mismo que solo estaba observando. Todavía estaba mirando cuando la señora Clara Webb, que fungía como algo así como un comité de bienvenida no oficial para el pueblo porque era la esposa del alcalde y tomaba esta responsabilidad con dedicación seria, llegó apresuradamente por la acera para saludar a la recién llegada. La señora Webb era una mujer pequeña con una voz grande y una opinión aún más grande, y llegó hasta Lucy justo cuando Lucy dejaba caer los últimos clavos recogidos en su caja. Señorita Ramsay, bienvenida a Calbell, dijo la señora Webb cálidamente. Soy Clara Webb, la esposa del alcalde. Estamos muy contentos de que una maestra con sus calificaciones haya venido desde tan lejos. Gracias, señora Webb, dijo Lucy, y sonrió, y era el tipo de sonrisa que no tenía nada de teatral. Llegaba a sus ojos por completo y sin reservas. Estoy muy feliz de estar aquí. Le ofrezco disculpas por el alboroto con las gallinas. Ay, no le preste atención ni un momento, dijo la señora Webb riendo. Este pueblo ha visto cosas considerablemente peores llegar en esa etapa, créame. Luis finalmente se obligó a moverse. Doblegó la carta del registro, la guardó en su chaqueta y comenzó a caminar hacia el poste de amarrar donde estaba su caballo. Ya casi pasaba de largo cuando la señora Webb lo vio y lo llamó. Señor Crawford, dijo con el tono que usaba cuando estaba a punto de hacer que alguien hiciera algo para lo que no se había ofrecido voluntario. Venga a conocer a la señorita Ramsay. Será maestra en la nueva escuela. Luis se detuvo. Podría haber seguido caminando. Lo había hecho antes, para considerable disgusto de la señora Webb, pero algo lo hizo detenerse y darse la vuelta. Regresó sin prisas y miró a Lucy Ramsay directamente por primera vez. Ella lo miró con esos francos ojos verdes y no apartó la mirada, que era lo primero que hacía la mayoría cuando Louis Crawford los miraba directamente. Tenía un rostro que se había ganado sus arrugas honestamente, de rasgos afilados y curtido, y una forma de pararse que comunicaba sin ningún esfuerzo particular que no era alguien con quien meterse. Señorita Ramsay, dijo la señora Webb. Él es Louis Crawford. Maneja el rancho más grande del valle. Ha estado aquí más tiempo que casi todos. Señor Crawford, dijo Lucy y extendió la mano como una mujer de negocios, no como una dama del este esperando que le besaran los nudillos. Es un gusto conocerlo. Él le dio la mano. Su apretón era firme. Señorita Ramsay, dijo. Bienvenida a Calbell. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas, mesurado, ofreciendo nada más que lo necesario. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Parece un hombre que ya está en otro lugar con su cabeza. No lo entretendré. Y se giró de nuevo hacia la señora Webb con un redireccionamiento perfectamente natural que no era ni grosero ni desdeñoso, pero que de alguna manera transmitía que era lo suficientemente perceptiva para haber leído su expresión y lo suficientemente generosa para darle una salida. Louis caminó hacia su caballo. Desató las riendas y montó, y mientras pasaba frente a la tienda general, miró una vez más a Lucy Ramsay, que ya estaba organizando sus cajas con la misma eficiencia enfocada, hablando con la señora Webb y riendo ante algo que la mujer mayor había dicho. Ella lo había impresionado incluso antes de terminar de desempacar. Se dijo a sí mismo que eso no importaba. Tenía un rancho que manejar. El pueblo de Calbell en la primavera de 1878 era un lugar complicado para una mujer que se tomaba su trabajo en serio. El camino del ganado había traído dinero, pero también rudeza, y había hombres en el pueblo que asumirían que una mujer que viajaba sola desde St. Louis para tomar un puesto de maestra era desesperada o tonta, o ambas. Lucy Ramsay no era ninguna de las dos, y le tomó aproximadamente 3 días establecer este hecho con una calma certeza que no invitaba a la discusión.
Le habían dado alojamiento en una pequeña casa a 2 calles de la calle principal, una vivienda de 2 habitaciones con una buena estufa, un techo decente y un jardín que había sido descuidado hasta volverse algo parecido a un matorral. Se puso a organizar sus habitaciones la primera noche con el placer metódico de una mujer que ha pasado su vida organizando cosas y encuentra una profunda satisfacción en ello. Tenía sus libros ordenados por tema antes del anochecer. Tenía una lista de lo que necesitaba reparación clavada en la pared de la cocina antes de acostarse. Estaba en la escuela al amanecer del segundo día evaluando con qué contaba. Lo que tenía era una sola habitación grande con 12 pupitres, una estufa de leña que necesitaba que le limpiaran la chimenea, una pizarra que era de buena calidad y claramente el resultado de una inversión real de alguien, y un armario de suministros que estaba prácticamente vacío. Pasó ese segundo día haciendo una lista completa de los suministros que necesitaba, redactando un plan de estudios para el rango de edades y niveles de conocimiento que esperaba, y hablando con todos los padres que pudo encontrar sobre las habilidades actuales y las deficiencias de sus hijos. Esta última actividad fue donde realmente comenzó a distinguirse, porque no solo habló con las madres. Se acercó directamente a los corrales de ganado donde los hombres trabajaban con el ganado por la tarde y también habló con los padres, preguntando por sus hijos con la franqueza y el respeto de alguien que veía a los padres como socios en la empresa educativa más que como obstáculos a manejar. Varios de los hombres estaban visiblemente sorprendidos por este enfoque. La mayoría terminó hablando con ella más tiempo del que habían planeado. Earl Briggs fue uno de ellos. Estaba en el pueblo para recoger un pedido de suministros para el rancho y se encontró con Lucy cerca de la tienda de forraje, donde ella preguntaba por las familias del valle a las que aún no había podido llegar. Earl, que tenía 3 hijos en edad escolar, aunque vivía lo suficientemente cerca del rancho como para que sus hijos hubieran estado sin educación formal durante 2 años, terminó en una conversación de 20 minutos sobre su hija menor, que era inteligente pero tenía dificultades con la lectura, antes de siquiera darse cuenta de cómo había sucedido. Reportó esta conversación a Lewis esa noche en el rancho con una mezcla de desconcierto y algo que rayaba en la admiración. Hacía las preguntas correctas, dijo Earl, que era un gran elogio de su parte. No las preguntas habituales. Quería saber lo que Marta ya sabía hacer, no solo lo que aún no podía hacer. Luis estaba en la mesa de la cocina con la carta del registro extendida frente a él, leyéndola por 5ª vez porque la oficina de tierras había cometido un sutil error en la descripción del límite que había que corregir antes de que se convirtiera en un problema en la disputa en curso con la familia Dunore. Gruñó. Bien para los niños, dijo y volvió a su carta. Earl lo miró un momento. No es lo que esperaba, dijo. Que viniera desde tan lejos, desde St. Louis. La mayoría que llega tan lejos o se derrumba en una semana o se vuelven malos por la decepción. Ella parece asentada, como si ya hubiera decidido que le iba a gustar el lugar y solo se dedicara a confirmarlo. Luis no dijo nada. Earl lo dejó con su carta, pero la palabra asentada se quedó en la cabeza de Luis más tiempo del que quería. Era un hombre que valoraba esa cualidad por encima de casi cualquier otra cosa. No era una cualidad que hubiera encontrado en abundancia entre las personas que vagaban por Calvel. Conoció a Lucy propiamente por segunda vez en la reunión del Consejo Municipal el jueves de esa primera semana, a la que Luis asistió porque asistía a todas las reuniones del Consejo por práctica antigua. La información era una herramienta y no le gustaba quedarse sin herramientas. Lucy estaba allí para presentarse formalmente al consejo y presentar su lista de necesidades de suministros para la escuela, y Luis, que llegó tarde y tomó asiento al fondo, la observó conducirse ante el consejo de 4 hombres con una compostura que no tenía nada de rígida. El concejal Hatcher, un hombre tacaño con una crónica sospecha del gasto, miró su lista de suministros y comenzó a objetar punto por punto. Lo hizo con la paciencia condescendiente de un hombre que estaba seguro de que la persona enfrente de él eventualmente se alteraría y cedería terreno. Lucy no se alteró. Había anticipado cada objeción de su lista porque claramente había investigado cuál era el presupuesto escolar antes de entrar a la sala, y respondió a cada una con una precisión tranquila que era devastadora en su minuciosidad.
Cuando Hatcher dijo que no podían costear nuevos libros de lectura para cada grado, ella explicó el sistema de rotación de 3 lectores que proponía, que serviría para el mismo propósito por 1/3 del costo. Cuando cuestionó la necesidad de una nueva chimenea para la estufa, señaló, con una simpatía perfectamente agradable, que un incendio causado por una chimenea defectuosa costaría considerablemente más que la chimenea misma, incluyendo la pérdida de la escuela que acababan de pasar 4 años discutiendo construir. Hatcher no tuvo una respuesta real para eso. Anotó los números. Aprobó la mayor parte de la lista. Louis se dio cuenta durante este intercambio de que se había enderezado en su asiento, algo que rara vez hacía en las reuniones del consejo, donde solía recostarse con la paciencia asentada de un hombre que espera los 2 minutos útiles en una hora de política. Después de que la reunión terminó, estaba cerca de la puerta cuando Lucy se acercó a él, recogiendo sus papeles de la mesa. Levantó la vista y lo vio y asintió con la facilidad práctica de alguien que saluda a un conocido. Señor Crawford, no lo vi entrar. Llegué tarde, dijo él. ¿El asunto de Honore? Preguntó ella y, ante su expresión, sonrió ligeramente. La señora Webb habló de ello. Habla de la mayoría de las cosas. Creo que lo dice con buena intención. Así es, dijo Louis, que era cierto. ¿Va a volverse algo serio? Él la miró. La gente en el pueblo generalmente evitaba hacerle preguntas directas sobre sus problemas porque no era el tipo de hombre que alentaba ese tipo de conversación. Pero había algo en la forma en que ella preguntaba, no entrometiéndose, no chismeando, solo preguntando genuinamente como un adulto a otro, que hacía que el desvío habitual se sintiera innecesariamente grosero. Podría ser, dijo. Estoy tratando de evitarlo. Ella asintió. Ese parece el enfoque sensato. Guardó sus papeles bajo el brazo y lo miró un momento con esa franqueza directa que él comenzaba a entender era simplemente cómo operaba ella. Tiene una operación grande. ¿Alguno de sus vaqueros tiene hijos? Varios, dijo él. ¿Estarían dispuestos a mandarlos a la escuela? Estoy tratando de hacerme una idea de cuántos estudiantes tendré realmente frente a cuántos han sido inscritos por el optimismo del consejo. Casi sonríe. Lo atrapó. Lo mencionaré, dijo él. Gracias, dijo ella. Eso sería de gran ayuda. Y se fue, y Louis se quedó allí un momento más de lo necesario antes de seguirla. La escuela abrió un lunes por la mañana a mediados de abril con 17 estudiantes de entre 6 y 14 años, 3 de ellos hijos de vaqueros del rancho Crawford. Louis no asistió a la apertura porque no veía razón para hacerlo, pero Earl fue, llevando a sus 3 hijos, y reportó que la señorita Ramsay tenía la habitación organizada con el tipo de autoridad que hacía que los niños prestaran atención no por miedo, sino por lo que Earl solo pudo describir como interés. Hacía que quisieran escuchar. Dijo Earl, sonando como si todavía estuviera ligeramente desconcertado por este resultado. Mi Martha se quedó después para hacerle una pregunta. Martha nunca se queda después de nada voluntariamente. Louis dijo bien y lo sintió, y pasó el resto del día en la cerca sur. Pero se encontró en las semanas siguientes prestando atención a las cosas que le llegaban sobre Lucy Ramsay, y hubo más de las que esperaba. Había organizado una pequeña biblioteca circulante en la escuela, abierta 2 noches a la semana para adultos de la comunidad, lo que era silenciosamente revolucionario para Calbell, donde los libros eran escasos y considerados algo así como un lujo. Había empezado a ayudar al viejo señor Farley, que manejaba la ferretería, con su contabilidad, porque había notado que tenía dificultades con las columnas y simplemente se ofreció. Había plantado el jardín descuidado detrás de su casa con hortalizas que obtuvo del asentamiento menonita 15 millas al sur, haciendo el viaje ella misma en un caballo prestado un sábado por la mañana, y regresando con las alforjas llenas, completamente sola en un camino que la mayoría de las mujeres no habrían recorrido sin acompañante. Este último detalle fue el que finalmente rompió la cuidadosa valla que Louis había construido alrededor de su interés en ella, porque él había estado en ese camino ese sábado de regreso de revisar su pasto del sur, y la había visto venir en dirección contraria, manejando un caballo que claramente estaba probando su paciencia al ser difícil con el peso de las alforjas,
Y ella lo estaba corrigiendo con la calma y firme confianza de alguien que había montado toda su vida. Él se detuvo cuando ella se acercó. Señorita Ramsay. Ella acercó su caballo junto al de él con mano experta. Señor Crawford. ¿Revisando cercas? Pastos, dijo él. Miró las alforjas. El asentamiento menonita, dijo ella. Tienen maravillosos plantones de hortalizas. Quería poner el jardín en condiciones adecuadamente. La primavera ya está medio gastada. Palmoneó las alforjas con lo que solo podía describirse como satisfacción. Tenía tomates, calabazas, frijoles y algunas hierbas que no reconocía, pero que la señora Schroeder me aseguró que eran para cocinar y no para nada alarmante. Louis la miró. ¿Recorriste ese camino sola? Lo hice, dijo ella amablemente, con el tono de alguien que sabe que se le está expresando una preocupación y elige no fingir lo contrario. Antes de ir, recibí el consejo de tu capataz sobre la ruta. Y tuve la sensatez de empezar al amanecer y estar de vuelta antes del mediodía. Earl te dijo la ruta. Fue muy servicial. También me dijo que tú lo desapruebas, dijo ella, y sus ojos brillaban con algo que no era exactamente diversión, pero estaba cerca. Espero no haberle causado problemas. Louis la miró un momento más. Debió haberte dicho que llevaras a alguien contigo. Se ofreció, dijo ella. Lo rechacé. Soy bastante capaz de recorrer 15 millas sola, señor Crawford. He manejado distancias mayores en terrenos menos familiares. Esto no es San Luis. Dijo él, sin ser desagradable. No, coincidió ella. Es considerablemente mejor en varios aspectos. Lo dijo con una ausencia total de ironía que él no pudo encontrar nada que discutir. Aprecio la preocupación. La tomaré en el espíritu en que fue ofrecida. Siguió su camino y Louis se giró en la silla para verla irse un momento antes de darse cuenta de lo que hacía y volverse. Se dijo a sí mismo que era la preocupación de un miembro responsable de la comunidad, por una mujer que corría riesgos innecesarios. Se había dicho varias cosas sobre Lucy Ramsay en las últimas 4 semanas que no habían resistido del todo el examen, pero era un hombre terco y seguía insistiendo. El problema de los Dunore llegó a un punto crítico a finales de abril de una manera que fue previsible y evitable, lo que lo hizo más frustrante que si hubiera sido un accidente honesto. Tom Dunore, que tenía 23 años y había heredado la tierra y el genio de su padre sin heredar sus momentos de sensatez ocasionales, había estado dejando que su ganado pastara al otro lado del límite, en los derechos de agua de Crawford. Louis le había enviado 3 cartas. Había tenido 2 conversaciones directamente con Tom. Había mantenido la voz tranquila y las manos visibles y alejadas de su pistola en ambas conversaciones porque genuinamente no quería una guerra de deslindes y creía, con razón, que Tom Dunore era lo suficientemente joven para razonar con él si se le abordaba correctamente. Claro, Tom había enviado a 2 de sus empleados a derribar un tramo de cerca un jueves por la noche, aparentemente decidiendo que las cartas y las conversaciones no estaban produciendo el resultado que quería con la suficiente rapidez. Louis encontró la cerca derribada al amanecer del viernes. Se quedó mirándola durante un buen rato, con las manos en las caderas, el viento moviéndose entre la hierba. Contó hasta lo que creía que era paciencia y luego se quedó un poco más. Earl llegó cabalgando detrás de él. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Earl. Quiero reconstruir la cerca, dijo Louis. Y luego quiero ir a hablar con Tom Dunore una vez más, claro, en voz baja y con un testigo del Consejo Municipal presente. Earl miró los postes rotos. Lo volverá a hacer. Puede ser, dijo Louis. Pero si traigo un testigo, queda constancia. Tom no es tan tonto como para querer una pelea legal. Solo necesita entender qué es lo que obtendrá. No era la resolución más emocionante para la situación, y no era la resolución que varios de sus empleados del rancho esperaban. Había hombres en la nómina de Crawford que tenían un enfoque más directo para arreglar cercas en mente. Pero Louis había pasado su vida adulta entendiendo que el territorio solo es habitable si las personas en él pueden encontrar formas de coexistir,
Y la ruta más rápida hacia una tierra invivible era comenzar una guerra que quemara personas, recursos y relaciones que no podían ser reemplazados. Cabalgó hacia el pueblo el viernes por la tarde para pedirle al concejal Barrett, que era el más razonable de los cuatro, que cabalgara con él hasta el rancho de los Dunore. Barrett accedió y fueron a ver a Tom Donor el sábado por la mañana. La conversación fue incómoda y tensa, y tuvo varios momentos en que la mano de Tom se movió hacia la pistola en su cadera antes de que la mirada firme de Lewis, la presencia de Barrett y la tranquila formalidad de la situación parecieran recordarle a Tom que estaba tomando una decisión con largas consecuencias. Llegaron a un acuerdo. El límite sería inspeccionado oficialmente a expensas de Tom Donor y, hasta que se completara, ambas partes mantendrían su ganado en sus propias parcelas existentes. Tom aceptó apretando los dientes, lo cual estaba bien. Lewis no necesitaba que aceptara con gracia. Solo necesitaba que aceptara. Era tarde del sábado por la tarde cuando Lewis regresó a Calvell y estaba cansado de esa manera profunda que surge de la tensión sostenida más que del trabajo físico. Se detuvo en el pozo del camino principal para darle agua a su caballo y se quedó allí bajo la luz anaranjada, el pueblo moviéndose a su alrededor con su energía habitual de los sábados, familias haciendo compras, vaqueros de las vaquerías gastando dinero en las cantinas, el olor a pan frito saliendo de la ventana de la viuda Beaumont. Todavía estaba allí cuando Lucy salió de la tienda de abarrotes con un paquete envuelto en papel bajo el brazo. Ella lo vio y cruzó la calle sin ningún tipo de ceremonia. «Tienes cara de un hombre que ha tenido un día exitoso pero agotador», dijo. «Algo así», dijo él. «¿Fue bien con el asunto de los Dunore?», preguntó, sin fingir que no sabía nada al respecto, lo cual era honesto. Todo el pueblo lo sabía, como sucedía con las cosas en un pueblo de este tamaño. «Bastante bien», dijo él. Ella se quedó a su lado un momento, mirando la calle, sin presionarlo. Él lo apreció más de lo que hubiera podido expresar fácilmente. «Voy a preparar una cena decente esta noche», dijo ella después de un momento. «Por primera vez desde que llegué. He estado comiendo en la pensión. Tengo un huerto en pleno funcionamiento y mi estufa funciona bien, y le compré un buen corte de res al señor Hayes». Hizo una pausa. «Eres bienvenido a cenar si no tienes planes y no te importa la compañía». Él la miró. Ella le devolvió la mirada con esa franca mirada verde y no había nada coqueto en la invitación, nada de prueba. Era una oferta directa de una comida de una persona que genuinamente ofrecía hospitalidad. «No quisiera causarte molestia», dijo él. «De todas formas voy a hacer una olla llena», dijo ella. «No es molestia. Es compañía, que es diferente». Él dijo, «Está bien», y luego se sorprendió aún más al significarlo sin reservas. Ató su caballo y caminó con ella hasta la pequeña casa de la calle trasera. Ella abrió la puerta y lo hizo pasar, y él se quedó en el marco de la puerta de su cocina mientras ella dejaba su paquete y comenzaba a moverse con la soltura práctica de una mujer en su propio espacio. Las dos habitaciones eran exactamente lo que había oído, pequeñas, limpias, arregladas con una inteligencia que aprovechaba al máximo el espacio limitado. Los libros estaban en dos largos estantes que ella claramente había construido sola a partir de tablones, ordenados por tema, como Earl había mencionado. Había un escritorio debajo de la ventana con papeles organizados en montones ordenados. Había una pequeña pero próspera colección de frascos en el alféizar de la ventana de la cocina, hierbas que había comenzado con las semillas menonitas. Se dio cuenta de que el huerto que podía ver a través de la ventana trasera había crecido con un vigor que lo sorprendió. Claramente lo había trabajado duro. «Puedes sentarte», dijo ella, señalando hacia la mesa. «O puedes contarme sobre el valle mientras cocino. Me parece que hablar hace que cocinar sea más rápido, y quiero entender más sobre este lugar». Se sentó y habló, y fue lo más que había hablado sobre cualquier cosa en más tiempo del que podía recordar claramente. Le habló del valle, de cómo se veía cuando su padre llegó por primera vez, cómo funcionaba el sistema de derechos de agua antes de que los rancheros lo complicaran con reclamaciones contrapuestas, cómo funcionaban los senderos del ganado y lo que significaría el fin del territorio abierto cuando llegara, como él creía que sucedería en su propia vida.
Le habló de cómo se movían las estaciones aquí, qué esperar del verano de Kansas, cómo leer el cielo antes de una tormenta. Ella escuchó con genuina atención mientras se movía por la cocina, cortando, sazonando y removiendo, haciendo preguntas que demostraban que había estado prestando atención a cosas que él no habría esperado que notara. Preguntó sobre el pueblo Cheyenne y Arapaho que habían sido desplazados de estas tierras, no de una manera ingenua, sino con una clara comprensión de que la pradera en la que todos estaban tenía una historia complicada e injusta. Había estado leyendo, dijo. Había hablado con el viejo Pete Harlow, que tenía el puesto de comercio y había estado en Kansas desde antes de los pueblos ganaderos. Quería entender la historia real del lugar, no solo la versión que llegó con los colonos. Lewis la miró con un nuevo tipo de atención. La mayoría de la gente en Calvel no hablaba del desplazamiento de los pueblos nativos con ninguna incomodidad particular. Era el tipo de injusticia que quienes se habían beneficiado de ella preferían dejar de lado. Él tenía sus propios sentimientos complicados al respecto. Había nacido en esta tierra, pero no era tan tonto como para creer que su familia había llegado a ella de una manera simple o limpia. Dijo algo de esto, que era más de lo que solía decir sobre cualquier cosa personal, y ella escuchó sin interrumpir y sin apresurarse a llenar el silencio cuando él terminó. Aprecio que hayas dicho eso con honestidad, dijo ella, sirviéndole un plato. La mayoría de la gente encuentra una manera de explicárselo a sí mismos que no requiere incomodidad. La incomodidad no desaparece porque la expliques, dijo él. Ella lo miró. No, coincidió. No desaparece. La comida era excelente. No se lo dijo directamente. No era bueno con ese tipo de cumplidos directos. Pero comió con un enfoque tranquilo que indicaba un disfrute genuino, y ella pareció entenderlo porque sonrió para su plato con una pequeña satisfacción privada. Hablaron durante la comida y hasta bien entrada la noche, cuando ella encendió la lámpara contra la oscuridad que se acumulaba, y la conversación pasó de la historia del valle a la escuela y sus planes para ella, a San Luis y lo que la había traído aquí. Había estado enseñando allí durante 3 años, dijo, en una escuela en uno de los mejores barrios, y había sido un buen trabajo, pero se había sentido demasiado contenido. Quería más. Más espacio, más desafíos, más sensación de que lo que hacía realmente importaba de una manera que pudiera verse y tocarse. Se había enterado de la nueva escuela en Calvel a través de un boletín de la Asociación de Maestros y había solicitado sin decírselo a nadie de su familia, quienes colectivamente respondieron a su aceptación con una mezcla de horror y admiración a regañadientes que describió con tanto humor seco que Lewis se rió, realmente se rió a carcajadas, lo que lo sobresaltó y pareció sorprenderla gratamente. «Deberías hacer eso más seguido», dijo ella. «¿El qué?», dijo él. «Reír», dijo ella. «Te cambia toda la cara». Él no supo qué hacer con eso, y entonces no dijo nada, y ella siguió adelante, que era una de las cosas que notaba cada vez más de ella. Decía lo que pensaba y luego dejaba espacio para la respuesta sin presionar por una habilidad social que pensaba que más personas deberían practicar. Se fue cuando el aceite de la lámpara se estaba acabando, parado en el marco de la puerta con el sombrero en las manos. «Gracias por la cena», dijo él. «Gracias por la conversación», dijo ella. Lo decía en serio. «Vuelve cuando quieras. La puerta está abierta». Caminó de regreso a su caballo en la oscuridad, y la noche olía a hierba de primavera y humo de leña, y repasó la palabra con cuidado, contento de una manera que no había estado en mucho tiempo. Regresó el jueves siguiente con el pretexto de entregar un mensaje de Earl sobre los niños de la escuela en el rancho, un mensaje que fácilmente podría haber sido enviado por cualquier otro medio. Ella abrió la puerta y lo miró con una expresión que sugería que entendía perfectamente que el mensaje era un pretexto y que le parecía entrañable en lugar de molesto, lo que lo hizo sentirse simultáneamente transparente y, curiosamente, cómodo con ello. Estaba en medio de calificar trabajos y lo hizo pasar hacia la mesa, que había sido despejada de los restos de la cena pero estaba cubierta con trabajos de estudiantes en montones ordenados.
Ella le dio la respuesta del mensaje para Earl y luego volvió a sentarse y tomó su pluma, y existieron en la misma habitación en un cómodo silencio por un rato, ella trabajando, él en la mesa con una taza de café que ella había servido sin molestias, mirando a nada en particular pero encontrando el silencio lleno en lugar de vacío. Era algo extraño, pensó. Había conocido a personas toda su vida que hacían del silencio algo incómodo, que lo llenaban de ruido porque la tranquilidad los ponía ansiosos. Estar con Lucy era todo lo contrario. Sus silencios estaban habitados. Nunca había experimentado algo así con nadie más. El muchacho Schroeder del rancho, dijo ella sin levantar la vista de sus papeles. Daniel. Tiene una habilidad excepcional con los números. ¿Lo has notado? No, dijo Louis con honestidad. Deberías decírselo a su padre. Dijo ella. No para hacer un escándalo que lo avergüence. Es un niño tímido, pero debería saberse. Los niños con ese tipo de habilidad necesitan saber que alguien la ha visto. Louis pensó en Daniel Schroeder, que tenía 8 años y era tan callado que era casi invisible, el hijo de uno de sus mejores vaqueros, un hombre que había llegado de Texas 5 años atrás y trabajaba con una competencia incansable. Se lo diré a su padre, dijo él. Ella asintió, satisfecha, y volvió a sus papeles. Regresó la semana siguiente y la siguiente, y en algún punto de la cuarta semana de esto, que era mediados de mayo, Briggs le dijo al final de un día de trabajo con una tranquilidad estudiada que no era nada casual: «Has estado yendo mucho al pueblo los jueves por la noche». Louis lo miró. Earl lo miró con la expresión de un hombre que no está haciendo suposiciones en voz alta y disfrutando cada segundo de ello. «Tengo asuntos que atender», dijo Louis. «Por supuesto», dijo Earl con perfecta indiferencia. Louis se alejó antes de que la conversación pudiera desarrollarse más. Pero esa noche se sentó en el porche de su casa de rancho en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando las estrellas sobre la llanura de Kansas, y se permitió reconocer lo que había estado evitando cuidadosamente reconocer. Se estaba enamorando de Lucy Ramsey. Había estado en algún proceso de enamoramiento desde el momento en que había tomado un martillo para recoger los clavos esparcidos en lugar de esperar a que alguien más arreglara lo que ella había roto accidentalmente. Y el proceso había estado acelerándose constantemente desde entonces. Tenía 32 años y había pasado su vida adulta siendo la persona más reservada en cualquier habitación. Y el sentimiento era enorme e inconveniente y absolutamente seguro. No era un hombre que se mintiera a sí mismo indefinidamente. Era, por encima de todo, alguien que enfrentaba los hechos y luego decidía qué hacer con ellos. Se sentó con este hecho un rato. Pensó en lo que quería hacer con él. Decidió con el mismo cuidado deliberado que aplicaba a todo que iba a darlo a conocer. No dramáticamente, no con ningún tipo de actuación, sino honestamente, que era la única forma que sabía hacer cuando podía lograrlo. El siguiente jueves, llegó a la puerta de ella y ella lo dejó entrar. Se sentó en su mesa y aceptó el café. Y luego, mientras ella todavía estaba de pie junto a la estufa, él dijo: «He estado viniendo mucho aquí». «Así es», coincidió ella y se dio la vuelta con su propia taza y lo miró con firmeza. «Quiero ser directo contigo sobre el por qué», dijo él. Salió con tranquilidad, lo que lo sorprendió ligeramente. «No soy bueno con ciertos tipos de conversaciones. Pero no quiero ser deshonesto acerca de mis intenciones por omisión». Ella dejó la taza en la mesa y se sentó frente a él. Lo miraba con toda la calidad de atención que le daba a las cosas que importaban, y era una atención considerable, y él la sintió por completo. «Dime, entonces», dijo ella. «Me gustaría cortejarte», dijo él. «Si es algo que considerarías». El silencio que siguió fue breve, pero se sintió más largo de lo que fue. Ella lo miró con una expresión que no pudo leer del todo, lo cual era raro. Él era bueno para leer expresiones. Luego ella dijo: «No eres lo que esperaba encontrar en Cal Bell, Louis Crawford». Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y le hizo algo en el pecho. «¿Qué esperabas?», dijo él. «Honestamente, no esperaba a nadie», dijo ella. «Vine aquí para enseñar».
Vine aquí para construir algo para mí y para esta comunidad. No estaba pensando en el otro tipo de construcción. Hizo una pausa. Pero tú, no eres lo que esperaba. Eres más de lo que esperaba en la mayoría de las formas que realmente importan. Miró su taza de café y luego levantó la vista hacia él. Me gustaría eso mucho. Sí. Él soltó un respiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Ella sonrió entonces, una sonrisa amplia, cálida, abierta, que no tenía nada de reservado. Aunque debo decirte que no soy una mujer que vaya a cambiar sustancialmente porque alguien la esté cortejando. Seguiré yendo sola al asentamiento menonita y recogiendo pollos en la calle y diciéndoles a los concejales cuando su aritmética está mal. Lo sé, dijo él. Ese es en gran parte el punto. Ella se rió. Le gustó el sonido. Pensó que podría escucharlo el resto de su vida sin que disminuyera. Cortejar a Lucy Ramsey fue una educación en sí misma. Y Louis Crawford lo hizo como hacía todo, a fondo y sin fingimientos. Llegó a comprender, a medida que las semanas de finales de la primavera se adentraban en el pleno calor de un verano de Kansas, que ella era incluso más multifacética de lo que sus impresiones iniciales habían sugerido, algo que no esperaba porque sus impresiones iniciales habían sido considerables. Había crecido en San Luis en una familia de medios moderados y opiniones ilimitadas. La segunda de 5 hijos, la única hija, lo cual, dijo, le había enseñado desde temprano que si quería algo, tendría que estar preparada para ser persistente al respecto. Su padre era impresor. Su madre, una mujer de una formidable capacidad organizativa que la había canalizado hacia dirigir tanto el hogar como el movimiento local de la templanza con igual determinación. Lucy había ido a la escuela normal con una beca y había estado decidida desde los 19 años a hacer su propio camino sin depender de nadie más para lograrlo. Era franca sobre su pasado y sobre lo que quería de su futuro, y hubo una conversación un domingo por la tarde a principios de junio. Habían adoptado la costumbre de cabalgar juntos los domingos por la tarde, lo que les daba tiempo y espacio que la pequeña casa en el pueblo no podía proporcionar del todo. Cuando ella dijo: «Quiero ser honesta contigo sobre algo». Iban cabalgando por el borde norte de su propiedad, donde el terreno se elevaba ligeramente y se podía ver todo el valle abajo, una gran extensión de pasto y cielo que nunca dejaba de hacer sentir a Louis que el mundo estaba correctamente ordenado. «Adelante», dijo él. «He tenido una relación seria antes», dijo ella. «En San Luis, un hombre con el que estuve comprometida brevemente hace 3 años». Lo dijo sin dramatismo, pero sin minimizarlo tampoco. Era una buena persona. Quería un tipo de vida particular y fue honesto al respecto. Y yo me di cuenta de que quería una vida diferente y terminamos razonablemente bien, dadas las circunstancias. Hizo una pausa. Te digo esto porque no creo que empezar algo con omisiones sea una base sólida, y porque sé que este es el tipo de cosas que algunos hombres en esta época y lugar toman mucho más en serio de lo que deberían. Luis la miró. Ella observaba el horizonte con la expresión serena de alguien que ha decidido decir una verdad y está preparada para lo que sea que suceda. Gracias por decírmelo, dijo él. No cambia nada. Ella lo miró entonces, y él pudo ver la ligera liberación de la atención que no había dejado mostrar en la superficie. Pensé que probablemente no lo haría, dijo ella. Pero quería estar segura, dijo él después de un momento. Te diré lo mismo. No he estado comprometido seriamente con nadie antes. Pasé mis 20 construyendo el rancho y diciéndome a mí mismo que había tiempo. Hizo una pausa. Dejé de convencerme de que había tiempo aproximadamente el día que te bajaste de la diligencia. Ella lo miró largamente y luego hizo algo que él no esperaba. Soltó una risa brillante y sorprendida, y negó con la cabeza. Louis Crawford, dijo. ¿Fue eso casi una declaración? Fue completamente una declaración, dijo él. Solo que no soy bueno haciéndola sonar como tal. Eres mejor en ello de lo que crees, dijo ella suavemente. Él extendió la mano a través del espacio entre sus caballos y ella tomó su mano.
Y cabalgaron el resto del camino por la cresta así, sin hablar, el valle debajo de ellos y el cielo arriba, enorme y abierto. Y Louis pensó que esto, exactamente esto, era como se sentía la satisfacción cuando era real. El verano trajo sus desafíos, como siempre. El calor en julio fue castigador, de ese que bajaba de un cielo blanco y no tenía piedad. 2 de sus reses murieron por golpe de calor antes de que pudiera llevarlas al agua lo suficientemente rápido, y hubo una temporada seca que lo tuvo vigilando los niveles del arroyo con la ansiedad de un hombre que ha visto la sequía antes. Manejó estas cosas como siempre lo había hecho, madrugando, trabajando duro y con la atención implacable al detalle que había mantenido vivo el rancho en situaciones peores. Pero ahora había algo diferente. Estaban los jueves por la noche y los domingos por la tarde, y el ocasional encuentro inesperado en la calle que se convertía en una conversación que duraba más de lo que ninguno había planeado. Estaba la forma en que ella a veces cabalgaba hasta el rancho, habiendo aprendido el camino lo suficientemente bien para hacer el viaje cómodamente, y se sentaba con él en el porche mientras el día se enfriaba, hablando de cualquier cosa. La escuela, el pueblo, un libro que estaba leyendo, el progreso de su jardín, como caía la luz sobre el pasto por la tarde y hacía que todo pareciera brevemente un mundo diferente y más generoso. Earl había dejado de fingir que no sabía lo que estaba pasando y había adoptado la costumbre de tener café listo cada vez que veía a Lucy llegar, algo que Louis notó y agradeció sin decirlo nunca. Los vaqueros tenían sus propias reacciones, en su mayoría calidez, algo que él no esperaba que fuera tan generalizado como resultó ser. Lucy tenía una forma de hacer sentir a la gente vista sin ningún esfuerzo aparente, y en el rancho, donde los hombres trabajaban duro y no eran celebrados por ello, eso no era algo menor. Aprendió todos sus nombres rápidamente y recordó los nombres de sus hijos y hacía preguntas apropiadas sobre las cosas que les importaban. Y no lo hacía como una actuación de calidez, sino como la expresión natural de una persona que estaba genuinamente interesada en los demás. La única persona que no fue inmediatamente acogedora fue Hester Donner, la hermana mayor de Tom Donner, que llegó al pueblo un sábado de julio con una expresión fría dirigida específicamente a Louis, quien entendió que era por el deslinde del terreno, e hizo un comentario punzante, al alcance del oído de Lucy, sobre que la gente que venía de la ciudad no entendía cómo funcionaban las cosas en el valle. Lucy miró a Hester Donner con calma y dijo: «Imagino que cometeré bastantes errores por ignorancia en mi primer año. Prefiero cometerlos abiertamente y corregirlos a fingir que sé todo lo que no sé. Si alguna vez siente que he malinterpretado algo importante, espero que me lo diga directamente». Esther no supo muy bien qué hacer con eso y se alejó, y la señora Webb, que había presenciado el intercambio a 1,5 metros de distancia, se lo contó a Louis esa misma tarde con una alegría apenas contenida. «No se achica», dijo la señora Webb, «pero tampoco escala la situación. Es una habilidad muy rara». Louis pensó en el deslinde y en la conversación con Tom Donner, y pensó que era una habilidad que había estado tratando de practicar durante 32 años con resultados irregulares. «Lo es», coincidió. El deslinde se completó en la tercera semana de julio y confirmó lo que Louis siempre había sabido: los derechos de agua eran suyos, clara y sin ambigüedades. Tom Donner recibió el resultado oficial con una expresión que sugería que estaba procesando un conjunto complicado de sentimientos al respecto, y no derribó más cercas, que era el único resultado que Louis realmente había exigido. Louis llegó al pueblo la noche en que el resultado del deslinde se registró formalmente, y se encontró en la puerta de Lucy a una hora inusual, más temprano que de costumbre, aún polvoriento del camino. Ella lo miró y abrió la puerta más ancha, y él se sentó en su mesa y ella hizo café y él le contó el resultado y ella dijo: «Bien. Lo hiciste de la manera correcta y valió la pena. Simplemente, sinceramente, sin hacerlo más grande de lo que era, pero tampoco más pequeño. Siento que debería celebrar de alguna manera», dijo él, «pero no sé cómo se ve eso». Ella pensó en esto. Luego se levantó y fue al estante sobre la estufa y regresó con una pequeña botella de brandy bueno, lo que lo sorprendió. «Lo traje de San Luis», dijo, colocando 2 copas pequeñas sobre la mesa. Lo guardaba para un momento que lo ameritara.
Sirvió una medida para cada uno y levantó su copa. Por hacer las cosas de la manera correcta, dijo. Él levantó la suya. Por hacer las cosas de la manera correcta, dijo. Chocaron las copas y bebieron, y el brandy era cálido y muy bueno. Y ella se rió de su expresión cuando lo probó, y él también se rió. Y se quedaron allí, a la luz de la lámpara, con la noche de verano de Kansas presionando contra las ventanas. Y Louis comprendió con la claridad de algo innegable que quería esto, exactamente esto, por el resto de su vida. Había tomado su decisión 3 semanas antes, en la manera privada de su pensamiento. La había sopesado cuidadosamente durante esas 3 semanas, no por incertidumbre, sino por la precisión que aplicaba a las cosas que importaban. Quería estar seguro. Lo estaba. Estaba más seguro de esto que de cualquier otra cosa excepto la tierra y el trabajo, y esas certezas las había construido con sus propias manos durante 32 años. Y esta, comprendió, se había estado construyendo más rápido y más verdadera de lo que él podría haber logrado por sí solo. Esperó hasta un domingo por la tarde a principios de agosto, cuando el calor había cedido ligeramente y el pasto era dorado bajo la larga luz del atardecer, y cabalgaban de regreso por la cresta norte que habían hecho suya. Llevaba el anillo en el bolsillo de su chaqueta. Había sido de su madre, una sencilla banda de oro con un pequeño granate oscuro que ella había usado durante 30 años hasta que murió de neumonía cuando Louis tenía 27. Él lo había guardado desde entonces en la caja sobre su cómoda donde guardaba las cosas que importaban. Detuvo su caballo en la parte más alta, donde el valle se extendía debajo de ellos, y ella se detuvo a su lado, mirando la vista. Este es el mejor lugar del valle, dijo ella, que decía cada vez, y cada vez lo decía de manera diferente. Sí, dijo él. La miró. La luz del atardecer estaba en su cabello, volviendo el castaño rojizo en algo que no tenía nombre en el lenguaje ordinario. Ella lo miró de vuelta y él vio en su rostro que ella ya sabía que algo venía. Era demasiado perceptiva para no haberlo estado leyendo, y él, en verdad, no era una persona difícil de leer cuando se sabía cómo. Se bajó de su caballo y ella hizo lo mismo, y se pararon en la cresta bajo la luz, y él metió la mano en el bolsillo. Sostuvo el anillo en la palma de su mano. No se arrodilló porque le parecía un gesto prestado, y quería que esto fuera completamente genuino. Y dijo: Lucy, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero construir cosas contigo. Quiero que seas mi esposa, si aceptas. Ella miró el anillo en su palma y luego lo miró a él, y sus ojos estaban brillantes y él pensó, por un momento sorprendente, que podría llorar, pero no lo hizo. Tomó el anillo y lo miró de cerca. El de tu madre, dijo. Sí, dijo él. Parece que fue una mujer notable, dijo Lucy. Por lo que me has contado. Lo fue, dijo él. Lucy lo miró otro largo momento, y él esperó porque con ella había aprendido que siempre valía la pena esperar. Sí, dijo ella. Louis Crawford, no hay nada que desee más. Y deslizó el anillo en su dedo y lo miró allí bajo la luz del atardecer y luego volvió a mirarlo a él. Y él cruzó la corta distancia entre ellos y la besó por primera vez como es debido, sus manos sosteniendo su rostro con una ternura que no sabía que era capaz de tener. Y ella lo besó de vuelta con la completa y sincera honestidad que ponía en todo. Y el valle estaba debajo de ellos, y el cielo arriba, y el aire de Kansas olía a pasto seco y distancia, y a la dulzura particular de algo perfectamente correcto. Se casaron en septiembre, un sábado, cuando el calor finalmente había retrocedido y el cielo era del azul profundo del otoño temprano. La ceremonia fue en la pequeña iglesia blanca en el extremo este de la calle principal de Calbell, oficiada por el reverendo Holt, que había estado esperando esta ocasión desde mayo y estaba claramente encantado de realizarla. Asistió la mitad del pueblo. Earl Briggs sirvió como padrino de Louis con la ruda satisfacción de un hombre a quien nadie le había pedido consejo, pero cuya predicción había sido totalmente acertada. La señora Webb ofició como coordinadora autoproclamada de todo el evento con un entusiasmo que era genuinamente conmovedor.
Lucy usó un vestido que ella misma había hecho, de lino color marfil con pequeños bordados en el cuello y los puños, y caminó por el pasillo de la pequeña iglesia sin que nadie la acompañara, porque su familia estaba demasiado lejos y el simbolismo de ser llevada hacia un hombre como si fuera un paquete por entregar nunca le había agradado. Caminó sola, y caminó con la misma serenidad y dominio de sí misma con que hacía todo. Y cuando llegó al frente de la iglesia y se paró frente a Louis y lo miró, el rostro de él estaba haciendo algo que ella no había visto antes, algo sin reservas y lleno que le hizo cortar la respiración. Él tomó sus manos cuando el reverendo Holt se lo pidió y la sostuvo con la fuerza cuidadosa de un hombre que es muy consciente de lo que tiene entre las manos. Y cuando dijeron sus votos, él dijo los suyos con la voz medida y uniforme que ella había llegado a comprender que contenía más profundidad de la que su superficie sugería. Y cuando ella dijo los suyos, los dijo con la completa franqueza que aplicaba a todas las cosas verdaderas. El reverendo los declaró casados, y Louis la besó de nuevo frente a todo el pueblo reunido, breve, firmemente, con una calidez que hizo que la señora Webb se llevara el pañuelo a los ojos y que Oro Breaks carraspeara 3 veces seguidas. La recepción se llevó a cabo en el terreno abierto junto a la iglesia, con mesas a las que la mitad del pueblo había contribuido con comida y un violinista llamado Joe Mackey que tocó con una energía salvaje y alegre que puso a bailar a la mayor parte de Calvel en esa dorada tarde de septiembre. Louis no era bailarín, eso era sabido. Bailó con su esposa de todas formas, 2 veces, torpemente, ganándose risas de la multitud y una sonrisa indulgente de Lucy, y luego se paró al borde del baile con ella a su lado y sintió el mundo de manera diferente a como lo había sentido antes. No más pequeño, no más fácil, sino acompañado. Esa era la palabra. Todo era del mismo tamaño que siempre había sido, y ya no lo enfrentaba solo. Cabalgaron de regreso al rancho al anochecer. Lucy había tomado la decisión de mudarse a la casa del rancho y continuar enseñando desde allí. La distancia era manejable a caballo, como ella había demostrado muchas veces. Había pasado las 2 semanas anteriores mudando gradualmente sus cosas, sus libros, su escritorio, sus frascos de hierbas en crecimiento, sus cuidadosos sistemas organizativos. La casa del rancho, que antes era un espacio puramente funcional, se había transformado en este proceso en algo que seguía siendo funcional, pero que también era inconfundiblemente habitado de una manera que iba más allá de lo físico. Había adquirido la cualidad de un lugar donde las costumbres y presencias de 2 personas habían comenzado a entrelazarse, y Louis había observado esta transformación con una especie de placer maravillado que nunca había esperado sentir por algo tan simple como una casa. Esa primera noche como matrimonio, después del viaje desde el pueblo, de dar agua a los caballos y de calmar el día, se sentaron juntos en el porche en la oscuridad, como Louis había hecho solo 1000 veces, y la noche era enorme a su alrededor, y las estrellas tenían la densidad particular y brillante de un cielo otoñal de Kansas. Y Lucy se recostó contra él y él la rodeó con su brazo, y no había nada que necesitara ser dicho porque todo ya estaba contenido en el hecho de que estaban allí sentados juntos. El otoño transformó el valle en tonos de ámbar y óxido, y se establecieron en una vida juntos que tenía la profunda cualidad satisfactoria de 2 personas que son genuinamente afines y lo descubren más plenamente cada día. Tuvieron sus fricciones, que eran reales y a veces acaloradas. Ella tenía fuertes opiniones sobre cómo se manejaban los horarios de los vaqueros y lo decía directamente, y él tenía fuertes opiniones sobre varias de las decisiones de ella con respecto a la escuela que expresaba sin mucho tacto. Pero habían establecido, casi sin discutirlo, una regla de abordar estas cosas de frente en lugar de indirectamente, y esto hacía que las fricciones fueran productivas en lugar de corrosivas. Ella continuó enseñando durante todo el otoño con creciente eficacia. Para octubre, tenía a sus 17 estudiantes haciendo progresos medibles, y tenía además 3 estudiantes nuevos, niños que no habían sido inscritos inicialmente porque sus padres dudaban de que la escuela fuera constante. Había comenzado una correspondencia con una asociación de maestros en San Luis para obtener materiales de lectura adicionales donados a la escuela, y para noviembre había llegado una caja con 60 libros en la diligencia, lo que la hizo pararse en medio de la calle sosteniendo la caja abierta y mirando los libros con una expresión que Louis,
Observándola desde afuera de la oficina de correos, encontró más conmovedora de lo que podría haber explicado fácilmente. Se acercó y miró los libros con ella. Bien, dijo él. Muy bien, dijo ella. Esto es exactamente lo que faltaba. Ella lo miró. Quiero agregar toda una pared de estantes a la sección de préstamo. Los construiré yo, dijo él. Ella lo miró. No tienes que hacer eso. Lo sé, dijo él. Quiero hacerlo. Construyó los estantes los siguientes 2 sábados en la escuela mientras ella organizaba y catalogaba los libros donados, y trabajar en el mismo espacio con ella fue uno de esos placeres cotidianos y silenciosos que ahora acumulaba con una atención agradecida. Ella le leía pasajes de los libros mientras los catalogaba, lo cual hacía de manera completamente natural, sin representación, solo compartiendo cosas que valía la pena compartir. Y él escuchaba mientras lijaba y ajustaba los estantes. Y la escuela olía a serrín y a libros nuevos y a la estufa de leña encendida contra el frío de noviembre. Y fue uno de los mejores días que había tenido en mucho tiempo. La Navidad llegó con una nevada que cubrió el valle de una manera que lo hacía ver nuevo y perdonado. Y la celebraron con el personal del rancho y sus familias en Nochebuena en la gran sala principal de la casa del rancho, que Lucy había decorado con ramas de hoja perenne cortadas del arboledo del arroyo y velas en todas las ventanas. Y hubo comida suficiente para todos, y Joe Mackey vino y tocó el violín nuevamente, y esta vez Louis bailó con considerablemente menos torpeza, lo que generó comentarios significativos por parte de Oro Breaks. En enero, Lucy le dijo a Louis que esperaba un hijo. Se lo dijo por la mañana, en la mesa de la cocina, como le decía todas las cosas importantes, directamente, mirándolo a los ojos sin preámbulos. Él dejó su taza de café y la miró, y lo que lo atravesó era tan grande que no tuvo un lenguaje inmediato para ello. Finalmente, descubrió que el lenguaje disponible para él eran sus manos. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió las manos de ella con las suyas y las sostuvo. Y ella giró sus manos bajo las de él y las apretó de vuelta. ¿Estás bien?, preguntó él. Era una pregunta tanto práctica como no. Estoy muy bien, dijo ella. Un poco de náuseas por las mañanas, pero espero que eso pase. Ella lo miró fijamente. ¿Estás bien tú? Sí, dijo él. Y luego, porque necesitaba ser dicho más que bien, considerablemente más, hizo una pausa. No sabía que quería esto tanto hasta este preciso momento. Ella sonrió y sus ojos estaban brillantes. Eso parece ser un patrón en ti, dijo ella. No saber cuánto quieres algo hasta que lo tienes. Él llevó la mano de ella a su boca y le besó los nudillos, lo cual no era su forma habitual de expresarse, y ella lo miró con una expresión que contenía ternura en cada detalle. Ella continuó dando clases durante el invierno con el acuerdo del ayuntamiento y el entendimiento práctico de que encontrar un reemplazo a mitad del ciclo escolar sería difícil y perjudicial. Manejaba las mañanas, que eran difíciles, con la misma determinación tranquila y práctica que aplicaba a todo, y Louis la veía manejarlas con una admiración que expresaba asegurándose de que hubiera pan sencillo y buen té esperándola antes de que ella se levantara, habiendo investigado por su cuenta que ayudaba, sin aspavientos ni ceremonias. Llegó de nuevo la primavera, el primer aniversario de la llegada de Lucy, que ella notó con una calidez divertida, y él notó con el conocimiento privado de todo lo que había sucedido en esos 12 meses, que era más de lo que se había permitido esperar de cualquier año de su vida. Su embarazo iba bien. Para marzo, ella había reducido su horario a solo dar clases por las mañanas con la valiosa ayuda del padre de Daniel Schroeder, quien resultó tener más educación de lo que nadie había imaginado, y que estaba dando las sesiones de la tarde de manera competente bajo su supervisión. El bebé llegó en junio, una mañana calurosa, con la partera Mrs. Pats presente y Louis en un estado de ansiedad contenida que solo era visible para Earl, quien ya había pasado por esto 3 veces y, por lo tanto, era la única persona cuya calma era genuina. Mrs. Pats le había dicho a Louis que esperara afuera, ya que era una mujer de autoridad absoluta en su capacidad profesional, y él esperó, que fue lo más difícil que había hecho desde el enfrentamiento en la línea de la cerca con Tom Donner. El bebé llegó a media mañana.
Era un niño. Mrs. Pats lo trajo a la puerta, y Louis lo vio, con el rostro enrojecido e indignado por la existencia, y absolutamente perfecto, y sintió que algo se le rompía en el pecho de la mejor manera posible. Entró a donde estaba Lucy, quien estaba exhausta y radiante, y ella puso al bebé en sus brazos, y él sostuvo a su hijo con el terror cuidadoso de un hombre que sostiene algo que no puede permitirse dejar caer. Y Lucy lo observó con la expresión más suave que él jamás le hubiera visto en el rostro. «Se parece a ti», dijo ella. Louis miró el rostro del bebé. No podía encontrar el parecido, pero estaba dispuesto a confiar en su criterio. «¿Cómo quieres llamarlo?», dijo él. Habían hablado de nombres. Ella tenía una lista que era característicamente suya, y la habían reducido, pero no se habían decidido. Miró a su hijo y luego a Lucy y dijo: «James». No había pronunciado ese nombre antes. Le había llegado en ese momento. «James Crawford», dijo Lucy, probándolo. «James». Asintió. Louis se sentó al borde de la cama junto a ella con su hijo en brazos, y ella se recargó en su hombro, y a través de la ventana de la casa del rancho, el verano de Kansas hacía su pleno y ardiente trabajo afuera. El pasto largo y dorado moviéndose con el viento, y el cielo era ese azul imposible del verano más intenso, y Louis Crawford, el hombre más duro del valle para impresionar, sostenía a su hijo y pensaba en lo que significaba estar total e irrevocablemente agradecido. Los meses que siguieron a la llegada de James fueron un ajuste del mejor tipo, el tipo que es demandante y maravilloso al mismo tiempo. Louis aprendió, como todos los padres primerizos, que era capaz de dormir menos de lo que jamás hubiera creído posible. También aprendió que ver a Lucy con su hijo era algo que podría haber contemplado indefinidamente. Había una gracia en cómo se movía ella con el bebé, una naturalidad, y también una claridad práctica que significaba que no era del tipo de persona que se pierde a sí misma en la maternidad a expensas de todo lo demás que era. Ella siempre había sido ella misma por completo, y seguía siendo ella misma por completo con James añadido a la ecuación, que era algo para lo que Louis no había tenido el contexto para entender que valoraba hasta que lo vio. Regresó a la enseñanza en septiembre, cuando James tenía 3 meses, con un acuerdo que permitía que el bebé estuviera con ella en la escuela en una cuna que había instalado en un rincón, un arreglo que la señora Webb había dudado al principio, pero que los niños tomaron con entusiasmo, tratando a James como algo entre una mascota de la clase y una demostración continua del desarrollo humano temprano. La escuela estaba prosperando. Para el otoño de 1879, tenía 23 estudiantes. La biblioteca circulante se había duplicado, y había conseguido una pequeña contribución del condado para un recurso educativo adicional que atendería a los estudiantes mayores que comenzaban a superar lo básico. Estaba construyendo exactamente lo que había venido a construir, y Louis observaba esto con la misma atención deliberada que aportaba a todo lo que valoraba. Él también estaba construyendo. El rancho prosperaba. La disputa por los límites estaba completamente resuelta. Los derechos de agua asegurados. El hato se había expandido de una manera que era sostenible en lugar de imprudente. Había contratado a 2 nuevos vaqueros y ascendido a Oro Briggs a capataz formal con un aumento de sueldo, lo que Earl aceptó con un gruñido que apenas ocultaba su satisfacción. También había donado silenciosamente una parte de las ganancias de la venta de ganado de primavera para la ampliación del presupuesto de materiales de la escuela sin hacer ningún anuncio al respecto, lo que se descubrió solo cuando el tesorero del ayuntamiento lo mencionó públicamente, y Lucy se volvió a mirarlo con una expresión que era parte sorpresa y parte algo más. «No me lo dijiste», dijo ella esa noche. «Era para la escuela», dijo él. «Es mía tanto como tuya». Ella lo miró por un largo momento. «Es mía», dijo. «Pero también lo es todo lo que tenemos juntos. Quiero saber lo que hacemos con ello». Él lo reconoció. Ella tenía razón. «Te lo diré la próxima vez», dijo él. «Bien», dijo ella. Y eso fue todo. Y no discutieron más porque se había dicho y escuchado y él lo decía en serio. 2 años después de su boda,
en el otoño de 1880, Louis regresaba del pastizal del sur una tarde cuando encontró a Lucy en el huerto con James, que tenía 16 meses y recientemente tenía la suficiente confianza en sus pies para causar el máximo desorden. James había metido las manos en las plantas de frijol y estaba llevando a cabo lo que parecía ser una investigación exhaustiva de si los frijoles eran comestibles a nivel del suelo. Lucy lo observaba con la expresión de alguien que ha decidido que los frijoles probablemente eran una pérdida y que encuentra la investigación demasiado entretenida como para interrumpirla. Louis desmontó y ató su caballo y se acercó a la puerta del huerto. Lucy levantó la vista. Tenía tierra en la mejilla y el cabello parcialmente suelto de su arreglo matutino, y la luz del otoño brillaba en él, y ella lo miraba con la suave tranquilidad de una persona completamente en su hogar. Pensó en la mujer que había bajado de la diligencia con su baúl, sus cajones, sus libros y su martillo, y pensó en todo lo que había sucedido desde entonces. Y pensó que era, sin ninguna duda, el hombre con más suerte del valle. Ha destruido los frijoles, dijo ella. Ya lo veo, dijo Louis. Parece completamente arrepentido. Se parece a ti, dijo Louis. Ella se rió. James levantó la vista al oír la voz de su padre y alzó ambos brazos en el gesto universal de un niño que desea que lo carguen de inmediato. Y Louis entró al huerto, levantó a su hijo y lo sostuvo contra su hombro. James agarró un puñado del cuello de la camisa de su padre con ambas manos y miró todo a su alrededor con la autoridad satisfecha de alguien que está exactamente donde quiere estar. Lucy se acercó a él y él la rodeó con su brazo libre, y ella se recargó en él como lo hacía de forma natural, sin ceremonias. El peso cómodo de una persona que pertenece exactamente donde está. Quiero decirte algo, dijo ella. Él esperó. Vamos a tener otro hijo, dijo. En la primavera, creo. Él apretó el brazo alrededor de ella. James, ajeno a todo esto, continuaba con su inspección de la distancia media. Bien, dijo Louis. Y luego, como eso no era suficiente, eso está muy bien. Y luego, porque ella siempre lo hacía querer llegar a lo verdadero, incluso cuando era más difícil de decir. Has hecho de esta vida algo de lo que no sabía que era capaz. Ella guardó silencio por un momento. Luego dijo. Tú también. Se volvió para mirarlo hacia arriba. Quiero que sepas que vine aquí a construir algo y construí más de lo que supe querer. Él le besó la frente. Ella se acomodó más firmemente contra su costado. James dijo algo que era aproximadamente pájaro y señaló al cielo con gran convicción. Y ambos miraron hacia arriba, y de hecho había pájaros cruzando el vasto azul de Kansas, moviéndose hacia el sur antes del invierno, una línea oscura contra la luz, decididos y libres. La segunda bebé llegó en abril de 1881. Una niña esta vez, nacida en una mañana más suave que la de James, llegando al mundo con una tranquila observación que hizo que la señora Pats, que había visto muchísimos partos, dijera que tenía los ojos de alguien que ya había estado aquí antes. La llamaron Clara, en honor a la señora Webb, quien recibió esta noticia en la iglesia el domingo siguiente con tal emoción visible que tuvo que sentarse, lo cual fue un hecho sin precedentes para una mujer de su habitual compostura. Clara era de hecho observadora y, de hecho, comedida de una manera que era, a su manera, tan impresionante como la confianza bulliciosa de su hermano. Tenía los ojos verdes de Lucy y la quietud de Louis, y la combinación era ocasionalmente desconcertante en una niña, porque miraba las cosas con una atención que parecía alcanzar más allá de sus años. James, que tenía casi 2 años cuando llegó Clara, tardó aproximadamente 48 horas en adaptarse a su presencia, y luego adoptó una postura protectora hacia su hermana que mantuvo con una consistencia que hizo sentir a Louis un orgullo profundo y silencioso. Él no había crecido con hermanos. No sabía lo que era ver ese vínculo formarse, y la realidad de ello fue más conmovedora de lo que había esperado. La escuela siguió creciendo. Para 1882, Lucy llevaba 4 años en Calvel y había enseñado, en distintos momentos, a casi todos los niños del valle. Tenía exalumnos que regresaban a mostrarle su trabajo, sus caballos, sus logros.
Había construido lo que había venido a construir, y la evidencia de ello estaba en el pueblo que la rodeaba, en la forma en que hablaban los niños, en los préstamos nocturnos de la biblioteca circulante, en el entendimiento general en Calvel de que la educación era un valor que valía la pena promover, y no simplemente un lujo. También se había convertido en una parte genuina del entramado del lugar de maneras que iban más allá de la escuela. Ahora era miembro del ayuntamiento, un puesto que le habían pedido que considerara y que había aceptado con el claro entendimiento práctico de que podía hacer un trabajo útil en él. Había estado corrigiendo los errores aritméticos del concejal Hatcher desde su primera reunión allí, y ser oficial al respecto sería más eficiente que el arreglo actual. Lewis la había visto ocupar ese escaño con una emoción que no habría podido nombrar con exactitud, excepto que estaba en algún lugar cercano a la sensación de lo correcto. La profunda satisfacción de ver a alguien ser exactamente lo que está destinado a ser en el lugar donde está destinado a estar. Una tarde del verano de 1882, estaban sentados en el porche de la casa del rancho después de acostar a los niños, como hacían casi todas las tardes de verano, el pasto moviéndose en la cálida oscuridad y las estrellas arriba en su densidad inalterada. Lucy tenía en su regazo una carta de su madre en St. Louis, quien después de 4 años de cartas finalmente había admitido que Calvel sonaba menos terrible de lo que había imaginado originalmente, lo que Lucy le había leído a Lewis con un deleite que no hizo ningún esfuerzo por reprimir. «¿Quiere visitarnos?», dijo Lucy. Louis lo consideró. «¿Cuándo?». «Dice que en otoño. Quiere ver el valle antes de que el invierno lo cierre». Él asintió lentamente. «Me aseguraré de que la habitación de invitados esté adecuada». Lucy lo miró. «¿Nunca has conocido a mi madre?». «No», dijo él. «Es formidable», dijo Lucy con el tono particular de alguien que ama a una persona difícil. «Me he enfrentado a personas difíciles», dijo Lewis. «Te hará preguntas directas sobre todo. Tus finanzas, tus intenciones, tu carácter, tus creencias». «Entonces las responderé directamente», dijo él. Lucy se quedó callada un momento y luego se rió. Esa risa cálida y llena que él nunca había dejado de considerar uno de sus sonidos favoritos en el mundo. «Vas a gustarle enormemente», dijo. «Eso es lo que va a pasar. Va a llegar decidida a encontrar defectos y se va a ir completamente cautivada, y va a ser insoportable por haberse equivocado». Negó con la cabeza. «Casi la compadezco». «No es cierto», dijo él. «En realidad no», coincidió ella. Él extendió la mano y ella tomó la suya entre las suyas y la sostuvo, mirando hacia el valle oscuro. «Quiero decir algo», dijo ella después de un rato. «Dilo», dijo él. Ella se volvió para mirarlo y en la tenue luz su rostro tenía esa cualidad que a veces tenía, completamente abierto, completamente presente, completamente suyo. «Soy muy feliz», dijo. «Quiero que lo sepas, no como un informe, sino como la cosa misma. Soy muy feliz, Lewis». Él la miró durante mucho tiempo. Había pasado su vida luchando por encontrar las palabras adecuadas para los momentos adecuados. Y ella le había dado 4 años de práctica para intentarlo. «Yo también», dijo. Y luego, porque ella merecía más de 2 palabras, incluso sus 2 palabras más honestas. Cada día, más que el anterior. Ella se acercó más a él en el banco del porche, y él la rodeó con su brazo, y ella se recargó contra él. Y se sentaron juntos en la oscuridad veraniega del valle de Kansas, mientras los niños dormían dentro, y el rancho se aquietaba a su alrededor con los sonidos pacíficos de la noche. Y estaba completo, todo ello, la totalidad. El arco que iba desde una caja de clavos esparcidos y un grupo de gallinas dispersas. Hasta un hombre que se había dicho a sí mismo que solo observaba mientras estaba junto al tablón de anuncios de la oficina de correos con una carta de inspección en la mano y no se dio cuenta durante unos 20 segundos de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Él había sido el hombre más duro del valle para impresionar durante 32 años. Ella lo logró antes de que terminara de deshacer las maletas. Y todo lo que vino después, los jueves, los domingos, la conversación junto al brandy,
el anillo en la cresta alta, la boda en la pequeña iglesia blanca, los dos niños durmiendo en las habitaciones detrás de ellos y la vida que se construyó a su alrededor como una casa que se había ensamblado tan bien que podías confiar en cada una de sus vigas. Todo ello había seguido a ese primer momento con una lógica tan limpia y segura que Lewis Crawford, que siempre había necesitado ver la evidencia antes de creer en algo, podía mirar atrás ahora y comprender que algunas cosas no necesitan ser lentas para ser seguras. Algunas cosas son seguras desde el primer momento. La prueba solo llegó después, y siguió llegando, y no mostraba signos de detenerse. Miró las estrellas. Miró a su esposa. Apretó su brazo alrededor de ella, y ella presionó su mano contra su pecho, donde estaba su corazón. Y el valle se extendía ante ellos hacia la oscuridad, lleno de todo lo que siempre había contenido y de todo lo que habían hecho juntos de él. Y era suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.